El problema de las guerras es que uno sabe cómo empiezan, pero nunca se sabe realmente cómo terminan, ni cuánto costarán. La guerra de Estados Unidos en Afganistán empezó un 7 de octubre de 2001 y está por terminar. Lleva casi 20 años. Han muerto casi 2.500 soldados estadounidenses y otros 20.000 han resultado heridos, pero ante la inminente retirada de las tropas estadounidenses en el lapso de una semana solamente, el Talibán ha vuelto a retomar el control de 17 de las 34 capitales provinciales del país. ¿De qué sirvieron los más de 800.000 millones de dólares que gastó Estados Unidos en Afganistán? Y esto solamente en la cuestión militar, ¿eh? ¿Valió la pena el costo en vidas humanas? Es otro problema de la guerra, que la victoria es esquiva y deja secuelas para siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa, y así comenzamos. Empezamos con una noticia en desarrollo. Anoche, Juan Lorenzo Holman Chamorro, secretario de la Junta Directiva del diario La Prensa, estuvo con nosotros en este programa. Este viernes, la policía de Nicaragua allanó las instalaciones del diario La Prensa, donde él es gerente general y donde lo mantiene retenido junto a otros trabajadores de este medio. En un comunicado, la Policía Nacional de Nicaragua informó que el allanamiento forma parte de una investigación en curso en contra de la editorial La Prensa y sus directivos por los presuntos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos. Nos enlazamos inmediatamente con Mario Medrano, quien tiene más detalles desde Nicaragua. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para ti. ¿Se sabe si la policía sigue todavía en las instalaciones de La Prensa? ¿Siguen retenido su personal? ¿Sigue retenido su director editorial? ¿Cómo estás? Adelante. Buenas noches, Rafael. Tal como lo dices, este viernes se desarrolla aún un operativo policial en el diario La Prensa, el considerado decano de la prensa nacional con 95 años de existencia en nuestro país. Y es que patrullas de la Policía Nacional de Nicaragua entraron desde este mediodía al diario La Prensa y mantienen retenidos aún tanto al gerente general como al personal de contabilidad de este medio de comunicación. Según nos ha confirmado hace pocos minutos el jefe de prensa de La Prensa, ha dicho pues que los periodistas lograron salir y cumplir su jornada laboral, pero que aún continúa Juan Lorenzo Holman Chamorro y también personal de contabilidad a esta hora continúa en conversación con la Policía Nacional en una de las oficinas. En un comunicado de la Policía Nacional esta tarde se informó del allanamiento que forma parte de una investigación en curso en contra de la editorial La Prensa y sus directivos por presuntos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua. La policía no detalló aún cuáles son esos supuestos delitos. Estamos también a la espera de conocer qué es lo que responde el equipo legal de La Prensa a estos señalamientos. Como recordarás, Rafael, estos hechos se registran a solo horas que el grupo editorial informara el jueves que se redujo la cantidad de páginas de su edición impresa y que desde este viernes no iba a circular justamente por falta de insumos, particularmente de papel, que continúan retenidos en la Dirección General de Aduanas, y tampoco hemos logrado tener una versión de esta entidad estatal a esa demanda del diario de La Prensa de que le entreguen su papel, que continúa embodegado según la directiva del grupo La Prensa. Quiero compartir contigo, Rafael, lo que decía esta tarde uno de los periodistas que logramos encontrar en la entrada del diario La Prensa y estaba sorprendido pues por este operativo realizado este viernes. Sí, yo estaba llegando al diario, pues, al centro de trabajo. Pues cuando en eso en lo que yo estoy entrando, pues la policía también llega y entra. Eran 3 patrullas, 2 se fueron para la parte de atrás de La Prensa, una se quedó en el parqueo, cerraron los portones y me dijeron pues de que estaba cerrado y no podía entrar. Hay algunas reacciones internacionales, Rafael, a estas acciones en el diario de La Prensa del día de hoy, a este operativo policial. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y también la Relatoría de Libertad de Expresión expresó esta tarde en su cuenta de Twitter
que durante el allanamiento se había apagado el servidor interno de la prensa, imposibilitando la publicación en la página web, y se habría cortado el acceso al Internet, y también se habría incomunicado a sus trabajadores, afectando gravemente el ejercicio de la libre expresión en Nicaragua. Esto lo ha dicho la CIDH y la Relatoría para la Libertad de Expresión. También la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, el Departamento de Estado, ha reaccionado de esta forma y dijo este viernes que la policía de Ortega y Murillo, abro comillas, allanó las oficinas del único diario de Nicaragua sobre la base de informaciones dudosas de irregularidades fiscales. Cierro comillas de este mensaje, de este tweet del Departamento de Estado. Y también José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, ha expresado a través de sus redes sociales que Ortega ya destruyó cualquier posibilidad de elecciones justas. Ahora quiere terminar con la prensa. El régimen ha anunciado un proceso penal contra la prensa y sus directivos, expresó Vivanco a través de sus redes sociales. Si la comunidad internacional no reacciona, Ortega va a convertir a Nicaragua en un agujero negro, expresó José Miguel Vivanco a través de su cuenta de Twitter. Son exactamente las 8:06 de la noche. Continúa, como te digo, aún la Policía Nacional entrevistando, entendemos, al directivo de la prensa y a parte del equipo de contabilidad, mientras los periodistas pues lograron salir después de varias horas de detención. Rafael. Bien, Mario, bueno, es que la realidad es que Nicaragua ya es un agujero negro, es una situación muy precaria. Estaba revisando mientras tú hablabas, la prensa digital se sigue publicando, por lo menos queda esa avenida. Mario Medrano con el enlace en vivo desde Managua. Gracias por ese informe tan completo, Mario. ¿Y cómo se explica la detención de Juan Lorenzo Holman Chamorro? ¿Cuál es el motivo del allanamiento de la sede del diario La Prensa? Apenas el jueves por la noche le preguntaba en este programa sobre las motivaciones del gobierno y esta fue su respuesta. Escuchemos. En este régimen en el que estamos, hemos visto un montón de situaciones que son completamente fuera de lo normal y siempre para mí, nosotros somos una familia muy creyente y siempre la fe es lo último que perdemos. Así que sí esperamos de que el Señor nos acompañe en esto y haga de alguna forma entender a las personas que llevan los hilos de esta sociedad, digámoslo así, que recapaciten, sí, y podamos seguir haciendo o llegando, digamos, a nuestros lectores por medio escrito impreso. Bien, eran las palabras de Holman Chamorro y en medio de todo esto, el gobierno de Suiza anunció este viernes sanciones contra un grupo de funcionarios nicaragüenses, entre ellos la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, señalados por violaciones a los derechos humanos y por atentar contra la democracia en el país. Las autoridades suizas consideran que Murillo alentó y justificó la represión por parte de la Policía Nacional contra grupos de la oposición en 2018 y que este año, en el mes de junio, amenazó públicamente a sus opositores y desacreditó a los medios independientes que viene persiguiendo. Nada está acordado hasta que todo lo esté. Con estas palabras, el representante del Reino de Noruega, Dag Nylander, marcó el tono de lo que serán las negociaciones sobre Venezuela que se iniciaron este viernes en la Ciudad de México. De parte del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro, se designaron 9 representantes, igual de parte de la Plataforma Unitaria de Venezuela. Durante sus intervenciones, explicaron que el camino para llegar a sentarse en la misma mesa había sido complicado y lleno de desencuentros. El primero en intervenir fue el jefe de la delegación de la oposición, Gerardo Blyde, quien se comprometió a hacer lo posible para que la negociación funcione. Expresó que buscarán un acuerdo integral que beneficie a todos y con el que ninguno se sienta vencido. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación de Maduro, agradeció al gobierno de México, rechazó la posibilidad de cualquier injerencia más allá del apoyo, dijo, del Reino de Noruega y del acompañamiento de los Países Bajos y de Rusia. Vamos a Caracas, donde se encuentra Osmari Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Osmari, ¿cómo estás? Para empezar, te pregunto, los representantes hablaron de una negociación
con varios puntos como elecciones y convivencia política. ¿Cuáles fueron algunos puntos adicionales que se mencionaron? Adelante. Rafael, buenas noches, un gusto saludarte. Pues hoy se dio este primer paso para concretar el inicio de un proceso de negociación entre el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria que representa a la oposición, luego de un proceso de unos 6 meses más o menos para llegar a acuerdos. En medio de los discursos de las partes, ya algunos de estos temas se habían asomado y me refiero a la petición de levantamiento de sanciones, en la cual ha insistido Nicolás Maduro, pero también por otra parte la activación de un cronograma electoral con condiciones y garantías que incluya elecciones presidenciales, es la petición de Juan Guaidó, el principal dirigente de la oposición, pero también hay, pues dentro de este documento que contempla 7 puntos, hay la petición de derechos políticos para todos, el respeto al Estado de Derecho constitucional, convivencia política y social, renuncia a la violencia y también reparación para las víctimas, pero también protección a la economía nacional, garantías de implementación y seguimiento. Estos acuerdos contemplan un formato, unas pautas, una metodología que las partes se comprometen a respetar y cuyos encuentros se van a realizar en suelo mexicano. El compromiso es conformar estas delegaciones integradas por 9 miembros, en los cuales las partes se comprometieron, por cierto, Rafael, a incorporar mujeres en estas delegaciones que siempre han tenido una presencia bastante limitada en esos procesos. Pero por parte del vocero de Noruega hubo un llamado muy especial a las partes. Se comprometieron a pues hacer todo el mayor esfuerzo para que los diálogos rindan frutos en favor de todo el pueblo venezolano. Pero la pelota queda del lado de la cancha de los actores políticos. Vamos a escuchar cuál fue el mensaje que dio la representación noruega. En estrecha cooperación con otros miembros de la comunidad internacional, haremos todo lo posible para garantizar que estas negociaciones tengan un resultado satisfactorio. Sin embargo, seguimos convencidos de que la actual crisis en Venezuela solo puede ser resuelta por los propios actores políticos venezolanos. Y me gustaría subrayar esto frente a las partes y la prensa, que el resultado exitoso de estas negociaciones dependerá del compromiso absoluto e incondicional y de la voluntad política de los propios actores políticos. Compromiso y voluntad política, Rafael, 2 palabras clave en este proceso. Luego de este discurso, las partes firmaron el documento con los 7 puntos que acabamos de comentar. Por el lado de la plataforma unitaria de la oposición, quien es la cabeza de la delegación, Gerardo Blades, firmó, y por el lado del gobierno de Maduro, Jorge Rodríguez, también presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar parte de lo que fueron sus declaraciones. Solo un acuerdo que nos devuelva la normalidad democrática, la convivencia pacífica, la garantía de la vigencia plena de las reglas que nos dimos para vivir en sociedad, la necesaria conformación de sistemas de pesos y contrapesos frente al poder, la garantía plena de respeto a los derechos humanos y el perdón, sin que este perdón se convierta en impunidad. Será el cimiento sobre el cual podremos construir una Venezuela próspera e incluyente. Nuestra agenda es persistir en que seamos entre venezolanas y venezolanos quienes avancemos en estas negociaciones y en estas discusiones. Y que logremos acuerdos urgentes, y propongo de manera concreta que avancemos en acuerdos rápidos, urgentes, para proteger en términos sociales y de nuestra economía al pueblo de Venezuela. Estamos listos y estamos dispuestos a que en el devenir del trabajo, de la agenda que estamos desarrollando, aparezcan acuerdos tempranos que nos permitan llevarle al pueblo de Venezuela más esperanza en el desarrollo de estas discusiones, de estas conversaciones. Como lo decía Rafael, está sobre la mesa la premisa de nada está acordado hasta que todo está acordado. Sin embargo, el representante de Noruega aclaró que es posible que en el proceso se logren acuerdos parciales.
y pues desde Venezuela se ha hecho un seguimiento a este proceso entre incertidumbre también, con incredulidad, con escepticismo y especialmente considerando que este es el quinto proceso de negociación que protagonizan oposición y gobierno desde que Nicolás Maduro asumió el poder. Los 4 anteriores no rindieron frutos, así que los venezolanos están a la espera, pero esa espera, Rafael, hay que decir, no ocurre con la misma presión para todas las partes. Justamente este jueves se protagonizó una protesta en la Embajada de México en Caracas de las madres de niños que están a la espera de un trasplante de riñón. Desde marzo de 2017, según la ONG Santi y sus amigos, han perdido la vida 46 niños a la espera de un trasplante de riñón. Estos son también temas que piden se incluyan en la agenda de lo que consideran es una emergencia humanitaria que debe atenderse, pues estos niños no están para esperar. Se abre este compás de espera entonces hasta que las partes se vean las caras nuevamente en México para comenzar a debatir sobre estos 7 puntos de la agenda que fue definida el día de hoy, Rafael. Sí, Osmar, y ahí está el detalle, que esta película la hemos visto otras 4 veces y el final siempre ha sido el mismo, ningún tipo de avance. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Muy completo tu informe, Osmari Hernández, reportando en vivo desde Caracas. Gracias, Osmari. Y bien, marcamos la primera pausa aquí en Conclusiones y al volver, ola de inmigrantes, la cantidad de personas intentando cruzar sin papeles de México a Estados Unidos marca un hito. Y más adelante, en las garras del Talibán, ante el inminente fin de la presencia militar de Estados Unidos, el país cae rápidamente en manos de extremistas. Regresamos con más de Conclusiones. No se vayan. A partir de ese momento les pido que utilicen la etiqueta #ConcluMigración, #ConcluMigración. Recuerden que recibo todos sus mensajes en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. El número de migrantes que intenta cruzar la frontera entre México y Estados Unidos ha alcanzado un ritmo mensual que no se había visto en 20 años. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que es una situación sin precedentes. Escuchemos. We are facing a serious challenge at our southern border, and the challenge is, of course, made more acute and more difficult because of the COVID-19 pandemic. En julio, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos informó que fueron detenidas más de 212,000 personas. Escuchó usted bien, 212,000. De este total, casi 83,000 viajaban en grupos familiares. Este pico es especialmente llamativo en esta época del año. Por lo general, durante los meses de verano se reduce la cantidad de gente que intenta cruzar la frontera sin papeles debido a las altas temperaturas en la región. Durante ese lapso, las autoridades detuvieron a casi 19,000 menores de edad sin documentos que no estaban acompañados por un adulto en su paso por la frontera, según el Departamento de Seguridad Nacional. Este incremento se debe en parte a la recuperación de la economía de Estados Unidos y a las políticas de inmigración del gobierno anterior. It is critical that intending migrants understand clearly that they will be turned back if they enter the United States illegally and do not have a basis for relief under our laws. Y hasta el momento, el presidente Joe Biden ha seguido usando una controversial política de su predecesor Donald Trump, conocida como Título 42, permite que los agentes fronterizos puedan negarle la entrada a migrantes por razones de salud sin la oportunidad, y aquí está el detalle, sin la oportunidad de solicitar asilo. Mayorkas defendió la aplicación de esta medida y aseguró que se estudian formas de mejorar los procesos. Mientras tanto, líderes republicanos como los gobernadores de Texas y Florida culpan falsamente, hay que decirlo, falsamente, esto no es cierto, pero ellos están culpando el aumento de nuevos casos de coronavirus a los inmigrantes. Mayorkas lo niega, afirmando que se trata de una pandemia de los no vacunados. Y bien, este es precisamente el tema que trataremos con mi siguiente invitado.
Me da mucho gusto darle la bienvenida a Óscar Chacón. Él es director ejecutivo del Grupo para la Defensa de Migrantes, conocido como Alianza Américas. Nos acompaña en vivo desde Chicago. Bienvenido, Óscar. Gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Antes de ir a la primera pregunta, quiero mencionar algunas cifras. La cifra exacta, para empezar, de personas detenidas durante julio es de 212.672. Es el número de personas que fueron detenidas durante el mes de julio en la frontera sur de Estados Unidos. 95.788 fueron expulsados. Esa cifra me llama la atención. Y bueno, además hay un porcentaje que también es interesante. Dicen las autoridades migratorias de Estados Unidos que 27% de los detenidos ya habían tratado de cruzar previamente la frontera sin papeles. Para empezar, te pregunto, Óscar, ¿qué te dicen estas cifras sobre el gran reto que sigue siendo la migración, no solamente para Estados Unidos, sino para la región en general? Bienvenido, te escucho. Gracias, buenas tardes, es un placer estar contigo, Rafa. Mira, lo primero es que en realidad aquí hay dos problemas esenciales, más allá de los números. El primero es la predominancia de una narrativa que continúa sugiriendo que la migración y las personas migrantes que llegan a Estados Unidos con o sin autorización son algo malo para la nación, cuando en realidad si uno hace una revisión cuidadosa del impacto que la inmigración ha tenido a lo largo de los últimos 40, 50 años y a lo largo de la historia, es un impacto bastante positivo. Es lo primero que hay que clarificar, que contradice la manera como normalmente nos expresamos acerca de este tema. Y lo segundo es que ha habido un error de planificación. Realmente los números que estamos viendo, cuando uno toma en cuenta lo que ha pasado a lo largo de los últimos 15, 16 meses en Centroamérica, en México, no solamente en cuanto a la pandemia, sino en cuanto a los desastres naturales que han impactado tan duramente estos países, era completamente previsible que íbamos a ver números efectivamente altos de personas llegando, y me gustó mucho cómo lo pusiste tú, porque son números que no veíamos desde hace 20 años, es decir, no son números sin precedente. Y lo último que te quiero comentar es que definitivamente el continuado uso de Título 42, que es básicamente un mecanismo que permite a las autoridades migratorias regresar personas sin verdaderamente comprobar que tienen problemas de salud, es algo que debería de haberse terminado, porque lo criticó el gobierno actual del gobierno anterior. Sí, eso explica el 27% del que hablábamos, Óscar, es decir, de personas que son deportadas, inmediatamente se dan la vuelta y tratan de regresar a Estados Unidos sin papeles. ¿Ahí está el meollo del asunto? Bueno, mira, el problema con las personas que están buscando reingresar, que aprovecho para comentarte, si tú ves los datos acumulados a lo largo de este año fiscal, que empezó en octubre del año pasado, hay un aspecto que casi no se resalta, y es que la mayoría de las personas que han llegado a lo largo de este año fiscal son realmente personas de México, y un alto porcentaje de ellos son personas que fueron deportadas durante la administración Obama, que han tratado de hacer vida en México, pero que no encontraron manera de solventar sus necesidades y están reingresando. Y el riesgo de esto es que el reingreso, después de haber sido deportado, puede efectivamente convertirse en un cargo criminal, ya no solamente un cargo administrativo migratorio. Óscar, no sé si estés interesado o informado, mejor dicho, en esto, pero hay una práctica del gobierno de Joe Biden que está siendo muy cuestionada por grupos como el tuyo y grupos de derechos humanos, y es que están regresando por avión a inmigrantes indocumentados a lugares lejanos de la frontera, en México, para que no intenten tratar de cruzar justo después de ser deportados. ¿Qué opinión te merece esta práctica y qué tan generalizada es, si es que sabes sobre este tema, Óscar? Sí, definitivamente conocemos el tema, es un tema que nos preocupa enormemente, porque muchas de estas personas que han sido regresadas no recibieron una oportunidad de haber verdaderamente presentado un alegato sobre por qué están llegando a Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que muchas de las personas que vienen principalmente de Honduras, de Guatemala y de El Salvador son personas que seguramente merecen protección humanitaria, pero al arrestarlas y deportarlas, especialmente invocando el Título 42, se les niega para efecto práctico estas condiciones y definitivamente los regresan a lo que ha sido verdaderamente una ruta de calvario, porque hay que recordar que transitar México no es cosa fácil por muchas razones. Y lamentablemente la administración Biden parece ignorar esto.
Y Oscar, vaya, increíble. Ya para terminar, nos queda aproximadamente un minuto, pero tú bien sabes que en esta época del año, los meses más calientes, baja el número de migrantes, pero en esta ocasión eso ha resultado completamente a la inversa, ¿no? Bueno, eso te dice muchísimo en términos del grado de desesperación que están las personas que están intentando ingresar a Estados Unidos. Si no estuvieran tan desesperadas como están, ¿tú crees que arriesgarían sus vidas de la manera que lo hacen? Creo que esto da pausa para pensar muy bien lo que está pasando. Sí, definitivamente una situación desesperante y muy lamentable. Le agradezco muchísimo a Oscar Chacón que nos haya acompañado para analizar este tema tan profundo, tan difícil, un reto grande para Estados Unidos y Centroamérica y la región. Gracias, Oscar. Hasta la próxima. Un placer. Buenas noches. Bien, gracias por estar con nosotros. Marcamos una nueva pausa en el programa y al volver... En las garras del Talibán, Estados Unidos combatió el extremismo por 2 décadas en Afganistán, pero sus enemigos se han apoderado en cuestión de semanas de una gran parte del convulsionado país. ¿Qué falló? Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Afganistán, numeral Conclu Afganistán. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. El video que estamos viendo muestra las supuestas celebraciones en las calles de Kandahar luego de que el Talibán tomara la ciudad, la segunda más grande de Afganistán. Y digo supuestas, ya que el video fue publicado por el propio grupo extremista. Bocinas, gritos de alegría, hombres y niños amontonados en un vehículo celebran el que sería el mayor avance hasta ahora para estos militantes. Hacia el final de este viernes, teniendo en cuenta la diferencia horaria, el Talibán se hizo cargo de otro puñado de ciudades y según el análisis de CNN, ya controlan 17 de las 34 capitales provinciales de Afganistán, todas capturadas en la última semana. Y se acercan a territorios próximos a la capital, Kabul. Este mismo viernes, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, esquivó la respuesta cuando se le preguntó ¿qué le diría él a quienes sienten que la comunidad internacional abandonó Afganistán? Escuchemos sus palabras. Aunque es un país que ha vivido trágicamente generaciones de conflictos, Afganistán está sumido de nuevo en otro capítulo caótico y desesperado. Esta es una tragedia increíble para su pueblo que sufre desde hace mucho tiempo. Afganistán está fuera de control. La Embajada de Estados Unidos en Kabul dio la orden a su personal para que destruya cualquier material considerado sensible, según un aviso enviado este viernes a los empleados y también visto por CNN. El aviso llega cuando la embajada se prepara para retirar a un número significativo de diplomáticos y mientras la situación de seguridad en Afganistán continúa deteriorándose. De hecho, una fuente diplomática le dijo a CNN que una evaluación de inteligencia indica que Kabul podría ser cercado por los talibanes dentro de las próximas 72 horas. El Departamento de Estado informó que todo esto es parte del procedimiento estándar aplicado para minimizar la huella de Estados Unidos. La situación en el terreno es extremadamente desafiante para los diplomáticos estadounidenses, quienes dicen que los planes están cambiando minuto a minuto. CNN informó este jueves que se está considerando trasladar la embajada al aeropuerto de Kabul. Y para salvaguardar todos estos movimientos es que la administración de Biden decidió enviar 3,000 soldados estadounidenses a Afganistán, que según detalló el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, llegarán este domingo. El escenario no es sencillo. Pero lo que viene es el mayor motivo de preocupación a nivel internacional, dado que una evaluación de inteligencia de Estados Unidos da por hecho que no falta mucho para que Kabul quede en manos del Talibán. Este es precisamente el tema que analizaremos con mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Joseph Haig, analista político especializado en terrorismo y Medio Oriente, que nos acompaña en vivo desde Miami. Bienvenido a Conclusiones, señor Haig. Gracias por estar con nosotros. En términos regionales, ¿qué nos dice sobre los factores que motivan la migración indocumentada? ¿Tiende a subir
el número de personas para tratar de ingresar a Estados Unidos. ¿Qué nos dice sobre todo lo que hemos visto en la última semana? El hecho de que en solamente los últimos 7 días se han aprovechado el Talibán y ha logrado capturar 17 de las 34 capitales de Afganistán. ¿Cuán grave es la situación? Joseph, adelante. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Lamentablemente, sí, los asesores del presidente, los militares del presidente Biden, le han dicho que podría pasar este escenario, pero él insistió de todos modos de apurar la retirada de las tropas americanas, y estamos viendo el resultado en una etapa tan rápida que lo que tememos más que todo ahora la situación de Kabul al momento que llegan los talibanes. Hay que tomar en cuenta que los talibanes no responden a nadie, tampoco tienen cómo parar a sus combatientes cuando llegan a Kabul. Lo más probable que va a haber una situación humanitaria muy desagradable hasta el punto de tragedia. Y las agencias de inteligencia, no sé si verdaderamente hasta ahora que descubrieron de que las Fuerzas Armadas de Afganistán no tienen ni la voluntad política ni la voluntad nacionalista para defender a su país en contra de los talibanes. Pero al momento que se han puesto frente a los talibanes, hemos visto que han dejado todo en su lugar, hasta el armamento y las bases que había construido Estados Unidos con ellos. Es lamentable lo que viene. No tenemos ni una posibilidad de ver algo bueno del asalto de los talibanes a Kabul. Señor Haig, ¿considera usted que este es el principio del fin del gobierno afgano respaldado por Estados Unidos? En otras palabras, ¿estamos a punto de ver que Afganistán quede totalmente bajo el control del Talibán? Como va la situación ahora, sin una intervención que sea americana o de los aliados, no veo ningún futuro para el gobierno afgano, aunque ha extendido la mano el gobierno afgano para salvar las vidas y tratar de parar la violencia, pero como sabemos, los talibanes, como todos los los grupos radicales, no se comprometen, y si se comprometen, no cumplen, y son además tan agresivos, tan radicales, que no le van a dar la chance ahora al gobierno de Afganistán de salvarse el pellejo, cuando Estados Unidos se ha negado de apoyar al gobierno. Es lamentable la posición de Estados Unidos, el prestigio de Estados Unidos a nivel mundial, para más que todos los aliados que los adversarios, y también el poco avance que hubo en Afganistán para las mujeres, para las niñas, para la educación, para la salud. Todo eso se va a echar a la basura, porque los talibanes no van a reconocer nada de eso y van a enforzar a la fuerza, van a implementar sus radicales ideas y doctrina, que vamos a llamarlo. Sí, y hablemos del costo de esta guerra, señor Haig. Cerca de 2.500 soldados de Estados Unidos que han muerto hasta ahora en Afganistán, más de 20.000 que han resultado heridos. Esta guerra le ha costado al país, según algunos cálculos, más de $800 mil millones en sus casi 20 años de duración. ¿Qué obtuvo Estados Unidos a cambio? ¿Valió la pena, señor Haig? No valió la pena. No valió la pena. La verdad que fue un cambio de la misión. La misión principal de la entrada o de la invasión de Estados Unidos a Afganistán era para destruir Al Qaeda y sus aliados, y por el camino, claro, va a caer el gobierno, aquel tiempo que se llamaba el gobierno de los talibanes. Pero al momento que se ha terminado lo que llamamos nosotros las principales bases y grupos pertenecientes a Al Qaeda en Afganistán, ahí terminó la misión. Lamentablemente, los políticos intervinieron y cambiaron la misión de salvar
o de destruir a Al-Qaeda y a talibanes a reconstruir a Afganistán. La reconstrucción de los países no es el trabajo de los militares. Los afganos tienen que reconstruir su propio país. Nosotros, los americanos, pagamos, además del precio de las vidas y de las víctimas que siguen viviendo y los suicidios que siguen cometiendo los veteranos. Ahora vemos que esta derrota que se va a desplegar en las pantallas del mundo entero, otro Saigón, el que se acuerda de lo que es Saigón cuando perdió Estados Unidos el Vietnam del Sur y salió ahí con la verdad. Y lo más importante acá, para mí al menos, de que China, todo eso está pasando bajo la mirada de China, que va a llegar a aprovechar y cosechar el trabajo de los soldados americanos, del gobierno americano y del pueblo americano y apoderarse de todas las riquezas naturales, minerales de Afganistán, que incluyen, además del petróleo, a uranio. Sí, definitivamente las repercusiones geopolíticas son también incalculables. Usted ya lo mencionaba, China. Me viene a la mente también países como Rusia. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Quiero agradecerle a Joseph Haig, analista político especializado en terrorismo y Medio Oriente, quien nos acompañaba en vivo desde Miami. Gracias, Joseph. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Muy bien, y al volver a conclusiones, creencias mortales. Autoridades federales de Estados Unidos investigan si las teorías de conspiración de grupos extremistas fueron la motivación para que un padre asesinara a sus 2 hijos. Regresamos enseguida con más. Vamos a ver a continuación 2 cachorritos panda que nacieron hace 11 días en el zoológico francés de Bouvol. Los cachorritos ya pesan el doble de cuando nacieron. No sabremos sus nombres hasta que hayan transcurrido 100 días, como lo indica la tradición. La esposa del presidente chino los elegirá. La reproducción de los osos pandas en cautiverio y también en libertad es difícil porque, según explican los especialistas, pocos sienten deseos de aparearse y cuando están listos no saben ni qué hacer. Sumado a esto, las hembras solo están en celo una vez al año durante 24 o 48 horas. Todos los ejemplares de estos animales que viven fuera de China están en calidad de préstamo y transcurrido un periodo determinado deben ser enviados de vuelta. Y así llegamos al final de esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Antes de despedirme, quiero recordarles que los fines de semana también hay noticias. Nos vemos en las diferentes ediciones de Mirador Mundial a las 6 de la tarde, 10 de la noche y medianoche, hora de Miami. Gracias al equipo que hace posible Conclusiones, tanto en Atlanta como Miami. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en Mirador Mundial.